Les damos la más cordial bienvenida. Muy buenos días aquí en México, buenas tardes en España. Sigamos aplicando las medidas sanitarias recomendadas por nuestras autoridades de la salud. Bienvenidos a la plataforma virtual de la Unión Industrial del Estado de México. Son las 10 a.m. en México, alrededor de las 5 de la tarde en España, de hoy jueves 27 de agosto del 2020. Y es momento de iniciar esta reunión donde escucharemos el tema del control de enfermedades contagiosas de la empresa. Antes de iniciar, los invitamos a atender algunas recomendaciones de convivencia para todos los asistentes que nos acompañan. Por favor, verificar que su micrófono se encuentre silenciado a partir de este momento y durante toda la conferencia. Las dudas técnicas serán atendidas en el área staff de UNICEF, mismas que podrán escribirlas en el chat de esta plataforma. Las dudas o comentarios respecto al tema de la conferencia pueden ser escritas en el chat, incluyendo su nombre y su empresa. Gracias de antemano por atender estas recomendaciones, las cuales nos harán disfrutar de esta reunión. Les presentamos de forma general el orden del día, la cual es dividida en 4 partes, donde iniciaremos con la bienvenida, posteriormente pasaremos a la conferencia, enseguida tendremos el tiempo para ustedes las empresas invitadas en el tiempo de preguntas y respuestas y para finalizar a las 12 horas con la clausura. Con mucho gusto destacamos la presencia de nuestra mesa directiva de la Unión Industrial del Estado de México, siempre trabajando y al pendiente de los diferentes servicios que brinda la organización a todas las empresas socias UNIDEM. Gracias por acompañarnos, a los presidentes de las diferentes comisiones de la Unión Industrial, a mis compañeros de oficina y a los gerentes de la UNIDEM al frente de los diferentes municipios del Estado de México. De manera muy especial les agradecemos la presencia a todas las empresas que nos acompañan en las 3 plataformas vía Zoom, Microsoft Teams y Facebook Live. En base a nuestra orden del día, damos inicio con la bienvenida a cargo del maestro Francisco Cuevas de Varganes, director general de la Unión Industrial del Estado de México. Muchas gracias, Angélica. A todos ustedes muy buenos días. Pues, bueno, como ya es la tradición, estamos nuevamente en otro evento remota. Pues es triste hacerlo así, que más hubiéramos querido que fuera más bien presencial y más yo que lo siento de manera doble porque pues finalmente aquí en mi trabajo lo recibíamos, pues ahora tiene que ser todo a distancia. Entonces, pues hoy hay un tema muy padre, muy interesante que se llama control de enfermedades contagiosas en la empresa. Pues es un tema que viene mucho a tema de relevancia y esto es justamente por la pandemia que estamos viviendo. Sin embargo, pues como ya ustedes lo habrán leído, escuchado y tal, pues a raíz de que el mundo es cada vez más globalizado, a raíz de que la gente viaja más, a raíz de que las mercancías se mueven más, pues es como más fácil, cada vez es más fértil el mundo para que los virus, las bacterias, los hongos, las larvas, pues se puedan diseminar y puedan generar incluso nuevas pandemias. Más o menos el ritmo que llevábamos de pandemias fuertes a nivel mundial, ya más o menos cada 100 años, y pues ya los últimos 20 o 30, pues hemos tenido ya casos más graves, más frecuentes, más constantes, como es el caso del virus del SIDA, el virus del ébola, y pues evidentemente gracias igual al adelanto en tecnología, pues afortunadamente es fácil de contener. Sin embargo, pues ahora justamente por ese movimiento que hablaba, pues ante cualquier brote chiquito en cualquier rincón del mundo, pues va a ser bastante fácil que ese asunto se pueda diseminar. Entonces, para nosotros, pues es importante de alguna manera que nos podamos, digamos, medio proteger, porque a veces, pues es tanto la exposición que tenemos a ese tipo de cosas, pues que de alguna forma, pues es fácil que podamos llegar a caer. Entonces, la única parte que nos queda, pues es cuidarnos en lo personal, cuidar a la familia, cuidar a la empresa, y pues en el caso de la empresa, pues obviamente cuidar a proveedores, a trabajadores, a los clientes,
a los visitantes para que obviamente pues los contagios de alguna manera pues, puedan llegar a controlarse. Quiero decirles que más ahora por esta moda del COVID, pues es no importante, es vital para las empresas, para su funcionamiento, pues que obviamente no haya brotes dentro de la empresa. Nos da mucho gusto, pues, que los amigos que nos acompañan, Diego García desde España, además José de Jesús Martínez Garza aquí en México, nos den esta plática porque justamente, pues ahora sí que si hay dos ejemplos de los 5 o 6 en el mundo graves del tema de la pandemia, pues son justamente España y México, ¿no? En España al principio hicieron las cosas muy mal y después hicieron las cosas muy bien. Y en México al principio hicimos las cosas muy mal y ahorita las hacemos peor, ¿no? Entonces, pues qué mejor que nos digan allá la experiencia, sobre todo cómo manejarlo dentro de la empresa, y pues qué mejor que sean dos personas pues que se la saben de todas. Entonces, quiero decirles nada más antes de presentarlos, pues que vamos a tener más adelante, el día 4 del mes de septiembre, una plática muy interesante, donde se va a hablar incluso de cuestiones de tipo tecnológico que nos ayudan para controlar algunas cuestiones de la propagación de los virus en ciertas partes de la empresa, obviamente donde no hay gente, donde no hay tanto movimiento y tiene que ver justamente con los rayos UV y además de sistemas de sanitización que realmente sí funcionen. Y pues hoy nos va a dar una plática muy interesante. En primera instancia nos va a acompañar un amigo que se llama José de Jesús Martínez Garza, que pues él, pues quiero decirle que se la sabe todas, que tiene ya 35 años de experiencia en materia de protección civil, seguridad, higiene y protección civil. Él empezó desde cero. Empezó como voluntario en la Cruz Roja hasta el año 2000, donde se desempeñó como jefe de servicio, de guardia, instructor y técnico en desastres nivel C. No sé qué sea eso, pero me imagino que debe ser importante, ¿no? Además fue socio fundador del Grupo PAMI de San Juan de Guatepec, siendo presidente de ese grupo durante el periodo 95-97. Como ustedes saben, en el caso UNIDEM también participa en varios grupos PAMI, incluso hace algunos años se fundó uno que afortunadamente funciona muy bien. La idea también a partir de ahora que pase la pandemia es nuevamente darles vida a muchos de estos grupos PAMI. Nada más en Tlalnepantla hay 14 grupos PAMI, de los cuales funcionan 3 nada más, entonces realmente no tiene tanto caso que haya tantos, ¿no? Además, pues ha recibido entrenamiento en trabajos de alto riesgo, como en hazmat, en trabajos, cuestiones que tienen que ver con bioseguridad, seguridad radiológica. Además tiene una especialidad en gestión de emergencias por suma 112 en España. Y además, pues tiene un entrenamiento que a mí se hace bien importante sobre justamente el SARS-CoV-2. Y esto se dio en la Universidad Johns Hopkins, que como ustedes saben es la universidad del mundo que tiene más adelantos, que tiene más conocimientos, que tiene más gente especializada, justamente sobre temas de enfermedades de tipo viral. Y en este momento actualmente es director de identificación, análisis y administración de riesgos SADCB. Y ya después, más adelante, nos va a platicar la experiencia de España en nuestro amigo Diego García, quien es el director de Next Prevención y es además consultor, experto, psicólogo industrial y ergónomo. Entonces, cuando pase Diego García, primero que más adelante, por supuesto que empiece por explicarnos qué es su especialidad en ergonomía, porque realmente en mi caso no tengo idea qué sea eso, ¿no? Pero entonces, de entrada le damos la palabra a nuestro amigo Jesús Martínez. Jesús, adelante, y muchas gracias a los dos, a Diego y a Jesús, por estar con nosotros. Antes de acabar, les comento que nada más aquí en Zoom somos 55, más el caso de Facebook, más la otra plataforma. Entonces ya calculo que andamos como 130, 150 personas, y más adelante entrarán algunas más. El problema por el horario, pues fue más complicado
que algunas personas se pudieran enlazar. Sin embargo, tenemos afortunadamente un foro más o menos importante. A todos muchas gracias. Jesús, adelante. Buenos días. Muy bien. Buenos días a todos. Voy a compartir mi pantalla. Permítanme. Muy bien, pues vamos a empezar con esta parte. Básicamente la idea del día de hoy es platicarles un poquito sobre algunas experiencias y alguna información técnica que básicamente busca la intención de poner la epidemia en su nivel adecuado. Sí, creo que al principio todos tuvimos pues mucho, hasta terror de lo que se estaba presentando, no sabíamos cómo iba a ir avanzando. Sin embargo, pues ahorita ya tenemos un poquito más de vista, ¿no? Ya vemos un poquito más adelante y estamos un poco más quizás tranquilos de lo que viene en el futuro. La opinión y la plática de Diego es muy importante porque, como ustedes saben, ellos van 2 meses adelante aproximadamente, ¿sí? Y pues ellos han vivido más cosas que nosotros estamos por vivir. Quiero tomar algunos conceptos que son relevantes, como es el de la inmunidad subjetiva, ¿no? En este momento en el que todavía tenemos demasiados casos y que pues algunas personas siguen pensando que esto es una invención, ¿sí? O siguen descuidándose, pues básicamente lo que sufren es inmunidad subjetiva, ¿no? En general los individuos se sienten exentos de sufrir una enfermedad y pues obviamente eso los pone en desventaja, ¿sí? Los hace vulnerables. La vulnerabilidad ante una amenaza que es capaz de generar un desastre, que en este caso la amenaza es este virus, pues básicamente se acrecenta cuando tenemos una falta de reglas, cuando hay pobreza, cuando hay falta de infraestructura, cuando hay falta de análisis, que son cosas que podemos hacer actualmente, cuando hay falta de cultura, ¿no? O cuando la capacidad de respuesta se ve minada. Entonces, estas son cosas que nosotros manejamos en la parte de protección civil y que es importante que comprendamos y que consideremos para seguir enfrentando esta situación. Pues lo primero que tenemos que hacer es identificar el riesgo. Ya a estas alturas del partido a todos nos queda perfectamente claro que el virus no se va a reproducir en ambientes que no sea otra persona, ¿no? Entonces realmente el portador pueden ser las personas que nos rodean y de ahí la importancia de las medidas de distanciamiento social, ¿no? Eso es algo que quisiera que consideráramos y que no se nos olvide y que además transmitiéramos y sigamos haciendo presión en nuestros colaboradores. Han de saber que los coronavirus pues no es algo nuevo, ¿no? Todos estos han existido, y este es el último. Las longitudes de inmunidad en algunos de ellos que ya se han podido estudiar, ¿sí? Van de 1 a 2 años. Estos últimos 3 pues no se han podido definir. Obviamente el último pues es sumamente nuevo y pues se está estudiando, pero muchas de las medidas que se están implementando actualmente están relacionadas con la experiencia que se tiene de los otros coronavirus, ¿no? Entonces hay cosas que todavía no ha dado tiempo de estudiar, como la parte de la contaminación de las superficies, ¿sí? Pero que se sabe cómo se podrían contagiar a través de las superficies otros coronavirus similares, ¿no? ¿Qué tan infeccioso es? Bueno, esto nos tiene que quedar súper clarísimo, ¿sí? Porque yo creo que hemos sufrido mucho estrés exactamente por desconocer la situación de cómo se comporta este virus, y entonces eso nos ha cegado en relación a las medidas y a la importancia de las medidas que debemos de tomar. Bueno, pues la letalidad está más o menos así. El Johns Hopkins University dice que el SARS-CoV-2 y la influenza son muy similares. Son capaces de infectar de 2 a 3 personas. Cada persona que está enferma es capaz de infectar de 2 a 3 personas. Lo mismo sucede con la influenza. La diferencia está en la letalidad. La influenza tiene una letalidad, obviamente pues ya han pasado bastantes años de que empezó la influenza, de 0.01%. Eso quiere decir que de cada 100 personas que se enferman, pues ninguna se muere,
¿no? Tendrían que morirse 1000 para que tendrían que enfermarse 1000 para que podríamos pensar que se muriera uno. En el caso del COVID, pues la letalidad es mucho más alta, ¿no? Tenemos que a nivel global anduvimos en 7.3, ahorita estamos en 3.4 y afortunadamente disminuyendo. Para América es de 4.4 y en México llegamos a estar en 11.7. Esto quiere decir que de cada 100 personas que se enfermaban de COVID, 12 estaban muriendo, ¿no? Ahorita estamos en 10.8, ¿sí? Que son cifras de ayer. Y esto es lo que puso a esta enfermedad, pues nos puso en una situación muy grave, porque realmente la mortalidad es mucho más alta, la situación de que personas se enfermaran de manera grave y rebasaran la capacidad de los sistemas de salud, pues era mucho más alta, ¿no? Vamos a ver otra información importante que debemos comprender. La carga viral requerida para iniciar la enfermedad es más o menos 1000 partículas virales. La respiración normal genera 20 partículas virales por minuto, ¿no? Esto, si hacemos cuentas, pues nos podría permitir estar frente a una persona, para aquellos que son asintomáticos, hasta 45 minutos sin llegar a esta carga viral con la que se puede transmitir la enfermedad. Sin embargo, pues es importante que sepamos que la OMS ha determinado que son 15 minutos, ¿no? El tiempo de contacto máximo. Si estamos en un discurso, podríamos generar hasta 200 partículas virales, pero imagínense, si tosemos o estornudamos, seríamos capaces de emitir 200 millones de partículas virales. De ahí la importancia del uso del tapabocas, del estornudo de etiqueta, ¿sí? Que esto pues va a evitar o va a disminuir la probabilidad de que estos virus ingresen al aire, ¿no? Al medio ambiente. Es importante que sepan que también hay enfermedades. ¿Qué tan infecciosa es esta enfermedad? Bueno, pues sí lo es, pero por ejemplo vean el sarampión, ¿no? El sarampión es capaz de que una persona infectada contagie a 15, ¿no? Entonces ahí podemos empezar a poner pues en la balanza qué tan rápido se podría contagiar o se podría dispersar esta enfermedad. Es importante que comprendamos que obviamente si no tomamos las medidas que se han recomendado, pues esta se puede ir dispersando mucho más rápido. Vean más o menos los niveles de contagio y mortalidad de algunas de las epidemias que se han presentado en el mundo, ¿no? Por aquí tenemos el SIDA, ¿no? Que es extremadamente mortal y muy contagiosa. Tenemos la viruela, la polio, la tifoidea, ¿sí? El cólera y el sarampión, extremadamente contagiosos, pero no tan mortales, poco mortales o muy poco mortales. Y vean dónde está el COVID, ¿no? ¿Sí? Obviamente por arriba de la gripe humana, ¿sí? Esta gripe de 1918, que se le llamó la gripe española, porque en España fue donde se dieron cuenta que se estaba generalizando esta enfermedad, pero realmente salió de Estados Unidos, pues fue en 1918, no había vacunas, no había medicamentos, había muy poca información, no se distribuía tan rápido la información como hoy en día, y bueno, en esta enfermedad se calcula que se murió 1/3 de la población mundial. Sin embargo, duró 2 años nada más, ¿sí? Así como apareció, se desapareció. Suponemos, hay poca información, pero suponemos que fue pues porque se alcanzó el nivel de contagio o el nivel de inmunidad de rebaño, ¿no? Sí. Bueno, finalmente la enfermedad se va a propagar de la siguiente forma, ¿sí? Si nosotros tenemos un RO de 2, la enfermedad se va a propagar rápidamente. Si nosotros tenemos un RO de 1, se va a mantener constante. Y si nosotros tenemos una disminución en el RO, que es la forma de propagación, pues va a ir disminuyendo. Aquí abajo les voy a poner una liga que les voy a pedir que se metan. Sí, hay un curso de la Universidad Hopkins que es gratuito, que habla sobre el seguimiento de contactos y viene toda esta teoría y es muy interesante, ¿no? Seguramente a estas alturas pues ya la han de haber actualizado, pero está muy bien la información. Entonces, en cuanto a propagación, bueno, pues en cuanto más cerca y prolongada sea la interacción entre las personas, pues es mayor el riesgo de transmisión. Básicamente esa es la
la definición, ¿no? Eso es lo que en lo que debemos poner atención. Y en base a esa atención, pues debemos ir planeando todas nuestras actividades, ¿no? Por otro lado, pues está la parte de cómo se propaga, ¿sí? Ya se dijo que el principal modo de contagio es las gotículas. Está la parte de gotículas aerotransportadas, que eso es difícil porque tienen que convertirse en spray y además normalmente podrían ser donde estén en un lugar cerrado, es donde más podrían estar, o donde haya personas contagiadas, ¿no? El fomite, que es la forma de transmitirlo a través de las superficies, fecal oral, ¿sí? O sea, ya se determinó o ya se descubrió que en las heces restos de virus, todavía no se determina si es capaz de generar un contagio. Sanguínea, de la madre a hijo, ya hay un informe que habla de que no es factible o no ha sucedido que pase de la madre al hijo a través de la lactancia, por ejemplo, ¿no? De hecho, animan la lactancia en caso de que la madre estuviera enferma, ¿sí? Y de humano a animal, bueno, pues también ya se demostró que nosotros podemos contagiar a los animales, pero que ellos no nos pueden contagiar a nosotros. Por lo menos no se ha demostrado que esto pueda suceder, ¿no? Y bueno, la parte del fomite que hemos hablado en otras conferencias, y pues aquí está el diagrama de flujo de las posibles gotas, ¿no? Alguien estornuda, estas pueden ir a través del aire, que es una vía difícil, no es tan sencilla, ya hay informes que dicen que es factible, pero que no es tan fácil que suceda, ¿no? A través del contacto de las manos sería lo más sencillo, ¿no? O a través del contacto de objetos que pudieran estar contaminados. Y lo mismo sucede con la parte de orina y heces. De ahí la importancia y recordarles e insistirles, ¿sí? Del lavado de agua con agua y jabón, de las manos y o el uso de hidrogeles, ¿no? Básicamente, ¿cómo se define el contacto? Pues ya hemos dicho que son exposiciones 2 días anteriores a los 14 días posteriores que comienza un probable persona confirmada, cuando se está cara a cara a menos de 1 metro por más de 15 minutos, es contacto físico directo con un caso probable o confirmado, ¿sí? O atención de un caso probable o confirmado sin equipo de protección personal. Todos estos casos se consideran contactos y pues tendremos que buscar la forma, que yo ya he visto que nos hemos vuelto unos expertos en descartar este tipo de casos para saber si están o no contagiados. Pues básicamente también la universidad Johns Hopkins dice que pues estos son los porcentajes, ¿no? El 5% de la gente podría presentar síntomas a los 2 días, del 5 al 50% a los 5 días y del 50% al 95% a los 14 días, ¿sí? Pero es importante que tomemos la media. Aquí normalmente se maneja entre 5 y 7 días después del contacto positivo, ¿no? Entonces, estas son las gráficas de seguimiento de una persona que pudiera estar contagiada y es importante que las comprendan para que ahorita que les platique Diego cómo funciona el software, vean la oportunidad que tenemos de que esto funcione, ¿no? Pues tenemos una persona que entra en contacto, ¿sí? Básicamente él podría presentar signos pues a los 5 días, entre 5 y 7 días de haber presentado el contacto positivo, ¿sí? Y pues típicamente si todo sale bien, él en 14 días podría superar la enfermedad, ¿no? Si no presenta síntomas graves. Una vez que empieza a presentar síntomas, el día en el que más contagioso se vuelve es el primer día, ¿no? 2 días antes de empezar sus síntomas, él puede ser contagioso. Entonces, de ahí la indicación de la OMS. Les decía, si él tiene síntomas leves, en 10 días, pues podría superar la enfermedad, y si tiene síntomas severos, pues podría tardar hasta 2 semanas. Conforme va avanzando la enfermedad, pues se va volviendo menos contagioso, ¿no? Va siendo menos capaz de contagiar. Si esta persona a su vez vuelve a entrar en contacto con alguien, hablando de los 5 o de los 7 días o de los 2, la ecuación que ustedes quieran usar, pues van a pasar estos días de incubación y esta persona va a empezar pues otra vez a presentar síntomas
2 días antes se considera que estaría siendo contagioso y por lo tanto tenemos una ventana que podría ir entre 3 y 5 días para separar a esta persona y romper la cadena de contagio. Cuando hablamos de una familia o hablamos de un grupo de personas reducido, pues esto es fácil de hacer porque sabemos quién entró en contacto con quién y quién se ha visto con quién. Pero cuando tenemos una empresa de 100, de 200, de 300 personas, pues esto se vuelve una tarea titánica. Entonces, esta es la ventana de oportunidad que nosotros tendríamos para poder hacer algo, ¿sí? Ya sea mandarlo a que se haga pruebas y descartar, o separarlo, ponerlo en cuarentena y estar al pendiente de sus signos y síntomas, ¿sí? Y entonces romper la cadena de contagio. Es aquí donde el software que nos va a platicar Diego, pues puede ayudarnos de manera importante. Bueno, ¿qué nos pide la legislación nacional vigente, las listas de comprobación? Bueno, tenemos que tener un sistema de gestión que incluya la identificación de peligros y evaluación de riesgos relativos a la contingencia sanitaria. Esto lo pide básicamente para las empresas grandes, ¿sí? Y bueno, estaba yo estudiando cómo se había comportado la H1N1 en México y créanme, si le hubiéramos quitado el H1N1 al estudio o al documento, pues pareciera que estuviera hablando de COVID, ¿no? Entonces, esto pasó en el 2009, ¿sí? Y empezó en Veracruz. Vean cómo están los planos, ¿no? Les parece conocidas las curvas, ¿sí? Entonces, esto ya lo habíamos vivido y desafortunadamente, pues creo que se nos olvidó, ¿no? Yo tenía un jefe que me decía, oye, ¿quieres una bolita mágica para saber dónde ocurren o dónde van a ocurrir los accidentes en el futuro? Yo le decía, no, jefe, pues eso no se puede. Me decía, sí, sí se puede. La bolita mágica es la estadística, ¿no? Nosotros tenemos que aprender y tenemos que acostumbrarnos a leer la estadística. Yo sé que hay algunos comentarios fuertes sobre si la estadística está manipulada o no está manipulada, pero miren, aunque nos estuvieran dando el 1% de la estadística, que ya se demostró a nivel mundial que nadie puede tener el registro total de todos los casos que están ocurriendo, ¿sí? Si nosotros hacemos un registro constante de lo que está sucediendo, vamos a tener un panorama de cómo se están comportando las cosas. Acá abajo les puse todas las ligas de los diferentes sitios nacionales de consulta de estadística, que es importante que ustedes estén revisando, ¿no? Y bueno, sí es importante este número, tenemos confirmados 568,000, pero más importante es este número, ¿no? ¿Cuántos activos están ahorita? Por región, por país. Esto es lo que nos va a decir si realmente está descendiendo o no. Y les voy a dar también otros sitios internacionales que la realidad es que están basados en la información que el país emite oficialmente, ¿no? Pero por lo menos podemos ver los comparativos con algunos otros países, ¿no? Y las acciones principalmente que ellos están realizando. Entonces, esta es la nacional, ¿sí? Ya tenemos 3 semanas aproximadamente a la baja, ¿sí? Ahora, es importante, y esto lo hacemos mucho en la protección civil, ¿no? Ahora que ocurrió lo de Beirut, pues normalmente nos metemos a modelar, ¿no? Los kilos del explosivo de la sustancia que explotó allá en Beirut, para poder afinar nuestras modelaciones y saber si estamos modelando correctamente, ¿no? Lo mismo les sugiero, ¿no? Nosotros al revisar esta estadística debemos ver cuál es la percepción, qué es lo que dice la estadística contra la percepción que tenemos en la región. Si realmente está bajando o no está bajando, ¿no? O sea, ¿cuál es la percepción? Tiene que haber una coincidencia. Este es el Estado de México, ¿no? Se pueden seleccionar diferentes regiones. Ajá. Este es el área metropolitana, que para nosotros es un dato vital porque pues estamos todos aquí amontonados, ¿no? En toda la sección de lo que es el área metropolitana y pues pueden ver la gráfica, ¿sí? Tuvimos un pico, bajó un poco, nos soltaron, nos pusieron en semáforo naranja, volvió a subir y ahorita pareciera que va a la baja, ¿no? Pero finalmente, insisto, estas gráficas tienen que coincidir con la percepción que ustedes en las plantas tienen de lo que está sucediendo. Yo he sabido de plantas, ayer estaba platicando con un colega
donde tuvieron el 50% de sus trabajadores pues con problemas, ¿no? Con problemas de salud, y ahorita tienen el 1%. Entonces, eso me indica de alguna de otra forma que sí está bajando. Esta es otra fuente, ¿no? Y es importante que entendamos, por ejemplo, aquí la parte interesante es los casos positivos o confirmados son los que están en dorado, ¿no? Estos son sospechosos. A principios, por ahí del mes de abril, por ahí del mes de julio, esta parte de los sospechosos, el 50% se convertía en positivos. Ahorita andamos más o menos en el 25% que se van a convertir en positivos, ¿no? Y estos son, pues, los negativos. Y las defunciones, que bueno, todas serán lamentables y pues muy graves para las familias que las han padecido, afortunadamente van a la baja también. Es importante que también busquemos fuentes de información y que nosotros busquemos cuál es la que nos funciona. Miren, por ejemplo, a mí esta me funciona bastante porque los lugares que están en azul son municipios o delegaciones que están en azul, son municipios o delegaciones que van a la baja. Los que están en naranja o en rojo son municipios que van a la alta. Si ustedes hubieran visto este plano hace un mes, mes y medio, todo esto estaba rojo, ¿no? Y sin embargo, ahorita ya podemos ver zonas azules que indican que van a la baja, ¿sí? Aquí tenemos, por ejemplo, Ecatepec, Tlalnepantla, ¿no? Ya van a la baja. Por acá estaba Naucalpan, este es Toluca, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo, esto es lo que dice la estadística. Necesitamos relacionarlo con lo que realmente estamos viviendo para saber si está funcionando correctamente o se está registrando adecuadamente o no, ¿no? Este es de la Ciudad de México y yo creo que va a ser el futuro un poco de lo que va a suceder en unos meses, ¿no? Son las colonias que tienen más casos, ¿sí? Entonces ahorita hay creo 135 colonias que tienen el 40% de los casos de COVID en la Ciudad de México y se les está atendiendo directamente, ¿no? El Estado de México todavía no tiene un plano de este tipo, pero yo creo que pronto lo tendremos y eso nos va a permitir saber pues cómo se empieza a desarrollar la enfermedad y obviamente a tener medidas preventivas en relación a esta distribución o a esta propagación de la enfermedad, ¿no? Y bueno, aquí les pongo también algunos sitios internacionales. Por ejemplo, tenemos que es el número de muertes por millón, ¿no? Cómo se ha incrementado en relación a otros países, ¿sí? Entonces, para saber, pues, cómo va, ¿no? Cómo vamos. La verdad es que sí nos hemos visto con poca capacidad para responder a la parte de salud. Sin embargo, pues, también platicando con algunos compañeros médicos, pues va mejorando, ¿no? Le han encontrado la forma. Aquí tenemos, por ejemplo, cuántos tests por millón de personas se han hecho, ¿no? Los diferentes países. Entonces, por ejemplo, Sur Corea, que es un caso de éxito, pues tampoco ha hecho tantas pruebas, ¿no? Y sin embargo, han logrado contener la pandemia. La ventaja de estas gráficas es que ustedes pueden seleccionar países, pueden comparar diferentes situaciones. Algo que me llamó mucho la atención es que ahorita ya no se está hablando de cuántos casos por millón de personas se presentan porque ha sido imposible tener una estadística pues confiable, ¿no? Entonces ahorita ya se está hablando de algunos otros conceptos, ¿no? Casos por millón de personas, ¿no? Registrados. Entonces vean dónde andamos. Puse algunos países para que pudiéramos comparar. Y esto es importante, ¿no? Porque yo recuerdo que en algún momento dijeron, no, pues ya estamos peor que Italia. Me acuerdo cuando íbamos a llegar, creo que a los 30,000 casos, no recuerdo. Pero nos comparaban con Italia y salieron los desplegados en el periódico. Iba a ser un desastre. Bueno, pues Italia es mucho más chico que nosotros, ¿no? Pero mucho más chico. O sea, no sé, cualquiera de los estados
del norte del país podría ser más grande que Italia. Entonces, es importante que pongamos todo en perspectiva, que sepamos cómo se están comparando las cosas, ¿no? Aquí tenemos algunas otras, ¿cómo se llama? Algunas otras gráficas, y abajo está, como les decía, cuál es el sitio de internet. También nos pide la legislación en el punto 80 de las listas de comprobación que el programa específico de protección civil contemple acciones ante riesgos sanitarios. Bueno, pues también el Atlas Nacional de Riesgos antes de la pandemia no había considerado COVID. Ahorita ya hay planos que están relacionados con todos los registros de estadística que se están manejando en relación a COVID, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un plano un poquito atrasado de la zona de Toluca para que vean cómo se veía al principio, ¿no? Por ahí del mes de julio, ajá, y cómo ha ido disminuyendo. Entonces, todo esto ya lo podemos encontrar en el Atlas Nacional de Riesgo, ¿no? Nos pide evaluar el riesgo también, ¿sí? Contar con un instrumento para identificar síntomas, contactos en el trabajo y comunitarios. Aquí es donde les decía que el software puede ser de mucha utilidad, ¿sí? Y es importante que consideren que además esta medida está como indispensable, ¿sí? Las medidas que en las listas de comprobación se manejan como indispensables van a ser verificadas en cuanto tengamos una inspección, ¿no? Y está para los 3 tamaños de empresa. Entonces, más adelante le pediremos a Diego que nos aporte en relación a esto. Ya hay protocolos de evaluación sobre riesgos laborales frente al nuevo COVID, ¿sí? Hay que buscarlos. Toda la sección 1 de la lista de comprobación y de planeación y vigilancia, pues básicamente nos habla del comité de crisis. O sea, nosotros tenemos que hacer que estos comités de crisis, unidades internas de protección civil, comités gerenciales de seguridad, como ustedes les quieran llamar, sean los que tomen las decisiones y sean los que centralicen la información, ¿no? En caso de contar con recursos tecnológicos, dar prioridad a estos para llevar a cabo la capacitación a distancia. Si el centro de trabajo no cuenta con estos recursos, deberá seleccionar no aplica. Bueno, pues yo creo que aquí nos están dando la pauta para que todas estas videoconferencias y las capacitaciones que no requieran de una práctica, pues se puedan hacer a distancia, ¿no? En pos, pues de romper esta cadena de contagio, ¿no? Las medidas complementarias, es importante identificar puntos de ingreso del virus como visitantes, contratistas, outsourcing, servicios de limpieza. Es importante tener un control de ellos porque finalmente la gente de planta entra rápido a la cultura, aprende a usar las medidas de seguridad y a usar los equipos de protección, pero siempre hemos tenido problemas con el contratista, ¿no? Con la gente que viene de fuera. Entonces, esa es una parte por donde puede llegar el virus y pues nos puede generar problemas. Bueno, como les decía, la parte de la lista de comprobación habla de contar con un instrumento para identificar síntomas, contactos en el trabajo y comunitarios. Entonces, aquí le voy a ceder la palabra a Diego, ¿sí? Para que él nos hable de del software y bueno, complementa la información que realmente la hice muy compacta, nada más para darles una idea de cómo está la cosa, de cómo está la estadística, se está pidiendo la legislación. Adelante, Diego. Muchas gracias, Jesús. Me ha parecido voy a intentar enlazar toda mi presentación con la presentación de Jesús porque me ha parecido muy interesante y sobre todo al también haber comentado pues el explicar la situación aquí en España, cómo está, os voy a dar aunque sea mi opinión de esto, ¿vale? Porque al final nosotros nos hemos convertido, entre comillas, en expertos en esto porque empezamos a hacer un software en marzo, cuando empezó esto, y entonces nos hemos tenido que poner las pilas muy rápido todos para aprender mucho sobre esto. Entonces, la visión que voy a intentar compartir esencialmente es la visión que nosotros tenemos de toda la información que nos llega de las empresas aquí, cómo están actuando y sobre todo qué es lo que les va bien y qué es lo que les va mal. ¿De acuerdo? Entonces, para que más o menos también tengan una idea y una comparativa. Voy a compartir la pantalla. Bien.
voy a empezar con la presentación. Entonces, y antes bueno, pues como también creo que puede ser interesante, voy a poner 2 transparencias de la situación en España y explicar un poquito qué ha pasado aquí, cuál es la evolución en 5 minutos, ¿de acuerdo? Nosotros aquí en España empezamos con estas 3 gráficas, son las gráficas de ayer del Ministerio de Sanidad aquí en España. Entonces, esta gráfica primera, la verde, la de arriba a la izquierda, es el inicio de la pandemia en España, el número de contagios diarios detectados por PCR, es decir, gente contagiosa, ¿vale? Activos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en realidad ahora mismo estamos empezando a bajar de otro pico que, si se fijan, es prácticamente similar. Y todo esto ha sido el periodo vacacional de verano aquí en España en medio. Entonces, ¿cuál es la evolución aquí en España? ¿Cuál ha sido? Nosotros empezamos muy fuerte en marzo porque nuestros amigos italianos nos advirtieron y todo, oiga, tengan cuidado, empiecen ya. No hicimos caso, nada, cero caso, ninguna medida. Entonces estuvimos, y la verdad es que todo el mundo pensaba que aquí no iba a pasar nada, que eso era cosa de chinos y de italianos. Y llegó fuerte. Entonces, nosotros pensamos que la estadística, y de hecho es así, luego confirmado por el Ministerio de Sanidad aquí, que en las pruebas, los confirmados, se hacían pues prácticamente el que llegaba al hospital porque no podía respirar con todos los síntomas encima después de muchos días, ¿vale? Entonces, claro, nosotros claro, si ahora nos fijamos en cómo estábamos hace 3 semanas, con los mismos casos casi de contagios al día que justo en marzo y en abril, que es cuando nosotros estábamos confinados en casa, que estuvimos durante 2 meses sin salir de casa, pues parece que hemos llegado al mismo punto. Y sí que es cierto que hay cierta alarma ahora en España porque ha habido una relajación en el verano importantísima. Es decir, ¿cómo hemos llegado a subir hasta aquí otra vez? Por relajación. Es decir, hemos dejado de aplicar medidas preventivas en nuestra vida diaria. Una de las conclusiones que podemos sacar nosotros y de nuestra experiencia es que en las empresas, en la mayoría, salvo en la muy pequeña, lo que es mediana grande sobre todo, que es con la que nosotros tenemos más experiencia, se están cumpliendo mucho las medidas preventivas y todo el mundo lleva mascarilla o mucha gente lleva tapabocas y mascarilla. Bueno, todos, es obligatorio, es de uso obligatorio también muchas veces la careta, la máscara. Entonces, con máscara y mascarilla hay distancia de seguridad, se establecen límites en salas de reuniones, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la relajación ha sido en el exterior. Nosotros, digamos que los 2 focos principales en España han sido las fiestas regionales y patronales y, digamos, lo que aquí llamamos botellón, que son jóvenes juntos bebiendo alcohol y que luego se lo transmiten a sus padres y a sus abuelos. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Pues que tenemos muchos más casos. ¿Qué es la diferencia entre uno y otro? Pues que la media de estos casos primeros de entre marzo y abril era de 65 años y ahora tenemos una media de los casos de unos 35 años. Depende, hombres y mujeres, y depende de la región, ¿no? Pero sobre todo la estadística importante es que el número de fallecidos ahora, con el mismo pico, digamos, de detección, no tiene nada que ver con la que teníamos hace unos meses, ¿vale? Ahora no muere gente y ahora los hospitales no están tan saturados o no están ni la mitad de saturados que estuvieron hace unos meses. Entonces, claro, ¿qué es lo que nos ha llevado a este punto? Detectamos mucho más, hacemos muchas más pruebas, ¿vale? No tantas como nos gustaría, ahora tenemos la vuelta al colegio a ver qué pasa, pero desde luego el número de fallecimientos es muchísimo menor y se puede llevar muchísimo mejor que hace 4 meses, ¿de acuerdo? Yo creo que esa es la diferencia, pero sobre todo es que ha habido una relajación. En los sitios donde no ha habido problemas, a ver, el contagio se produce cuando te quitas la mascarilla, digamos que es la conclusión general aquí. Es decir, donde ha habido fiestas y demás, la gente se quita la mascarilla, empieza a confraternizar, ha habido focos de contagio, brotes de contagio. Ahora tenemos 1.200 brotes en España, creo. Donde no ha habido ese tipo de conductas, no ha habido ningún problema, ¿vale? Entonces, salvo casos muy puntuales, detectados y atajados pronto. De hecho, ahora en España lo que más se oye, la palabra que más se oye es los rastreadores. Es decir, ahora tenemos, pues cada comunidad autónoma tiene entre 200 y 1.000 rastreadores que lo que hacen es, cuando hay un PCR positivo,
pues llaman a todos sus contactos primarios y secundarios para ver si lo pueden tener y hacerles pruebas. Entonces ahora se están haciendo muchísimas más pruebas y esa es la diferencia. Por lo que la perspectiva, si ya se han empezado a aplicar medidas preventivas en la población, sobre todo de mascarilla y distancia social, como ha dicho antes muy bien Jesús, va mejor, ¿vale? Entonces, esa es la diferencia que ha habido en España. En todo caso, yo voy a centrar la presentación en todo lo que es la parte de empresa, qué es lo que pasa en las empresas, cómo se ha actuado y qué cosas han ido bien y qué cosas han ido mal, ¿de acuerdo? Lo que vemos es que, pues claro, lo que decía también Jesús antes es que hay una ventana de oportunidad, porque entre el caso 1, nosotros tenemos una serie de contactos de nivel 1, pero conforme van pasando días se van ampliando esos contactos, ¿de acuerdo? Entonces, claro, nosotros cuando empezó esto, como nosotros, Next Prevención es una empresa que nos dedicamos en el 60% a hacer software de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces nos dijeron, oye, ¿podemos hacer algo para controlar esto? Entonces, invertimos la pregunta con varias de nuestros clientes y dijimos, ¿qué es lo que podemos hacer para actuar rápido? Para coger esa ventana de oportunidad que mencionaba Jesús y decir, quiero, digamos, reducir al mínimo posible el tiempo de actuación. ¿Por qué? Porque cada día estoy convirtiendo a uno de los contagiados en un contagiador. Entonces, claro, se me va aumentando el número de contagios, ¿de acuerdo? Y también hay que decir que la empresa tiene las manos un poquito más atadas. ¿Por qué? Porque en realidad lo que nos estamos encontrando es que el caso en la empresa, en la incubación, cuando no hay síntomas, no se detecta. La persona está contagiando, pero no se detecta. Entonces, en cuanto hay un primer síntoma es cuando se puede empezar a detectar y, sobre todo, a cortar la cadena de transmisión. Porque si no, anteriormente no podemos actuar. Vale. Entonces, en ese momento que hemos detectado o un síntoma o un positivo, es cuando tenemos que actuar rápido para, digamos, cauterizar, para controlar a todos los contactos primarios y secundarios. ¿Qué es lo que ha pasado en las empresas aquí y tenemos un montón de referencias? Pues que al principio la situación era, ¿y con quién ha estado esta persona? No lo sé, era la respuesta siempre. Pues no lo sé, a preguntar. ¿Y a quién pregunto? Al que estuvo en su turno, ya está en casa, no puedo llamarlo. A otro. Entonces van ampliando esa cadena y esos días, 2, 3 días que tardas en detectar quién estaba y con quién ha estado, con quién se ha reunido, etcétera, etcétera, esos días se ha producido lo que no se quería. Es decir, hay gente que ya estaba contagiada, que ha seguido contagiando a su vez y ha seguido generando otras cadenas de contagio. Entonces, claro, la idea era, oye, pues tenemos que tener ya, en el momento en que detectemos un síntoma, una fiebre en la entrada, saber con quién ha estado esa persona, tener ya el listado, poder imprimirlo en una hoja Excel y sacarlo, ¿de acuerdo? O tenerlo accesible para poder llamar, contactar a esa persona que haya podido estar en contacto o en una reunión o compartiendo trabajo o simplemente porque los descansos, los cafés, las comidas, los hace con esa persona, ¿de acuerdo? Y ese es el objetivo. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues controlar, medir y prevenir, ¿vale? Además, en otra de las experiencias que hemos tenido, lo que hemos visto, o sea, lo que hemos intentado, empezamos en abril, a hacer un cuestionario online abierto para ver la visión de los trabajadores con respecto al COVID, a la COVID. Y sobre todo les preguntamos, antes cuando ya estábamos confinados empezamos a preguntar esto, nos respondieron aproximadamente unas 600 y pico personas, de todos los, lo hicimos a través de una página web nacional con bastante extensión y preguntábamos sobre qué medidas preventivas querría el trabajador, cómo lo ve, a la hora de llegar al trabajo. Y los resultados fueron estos y se puede sacar a una conclusión curiosa. Lo primero, le preguntamos sobre varias medidas preventivas y sobre todo la mascarilla protectora o tapabocas, solo el 37% aproximadamente decía que era muy necesaria. Y entre muy necesaria y bastante necesaria llegaba al 50 y pico %. Y sin embargo, y las mamparas de separación, metacrilato, plástico, es decir, separación física, que sustituye en cierto modo la distancia social, porque al final si tú tienes un plástico es como si estuvieras distanciado socialmente, lo veían bastante poco, o sea, muy necesario solo veía el 15%, y bastante necesario el 20 y poco %, y se le daba poca importancia.
Y sin embargo, a lo que más se da importancia es a la desinfección, que hasta el 60% casi lo veían muy necesario, y si juntamos con bastante necesario, estamos casi en el 80%, pasando el 80%, y al gel hidroalcohólico, a la disponibilidad de gel hidroalcohólico. Es decir, una de las conclusiones que nos llamó la atención es que la gente le está dando, o los trabajadores le estaban dando más importancia a la desinfección, al fomite que ha comentado Jesús, es decir, al contacto. Yo toco algo y con eso ingiero o me contagio, que al contacto social, a las gotículas con la que transmitía y con la que la OMS ha estado comentando, bueno, es el foco principal de contagio. Entonces, eso nos llamó muchísimo la atención, porque al final considerábamos que la gente pensaba que se transmitía más el contagio por el contacto, ¿de acuerdo? Entonces, en todo caso, es curioso ver esto porque al final luego podíamos, una de las conclusiones que teníamos también es que esto visto por grupos de edad, la importancia que le daban, la preocupación expresada por las personas de más de 65 años era la menor. O sea, a partir de 65 años, nadie de 60 años, perdón, se le da muy poca importancia a la COVID. Y los jóvenes son los que más importancia le dan. Es decir, jóvenes y mediana edad. Es decir, le tienen menos miedo, digamos, los más mayores. Entonces, claro, eso también nos llamaba la atención bastante, ¿de acuerdo? Pero sobre todo, el que se le diera menos importancia a la mascarilla y a la distancia social, que consideramos que es los casos de éxito que tenemos en empresas que no ha habido contagios, se deben a que, sobre todo, se ha mantenido la distancia social y se utilizan mascarillas el 100% del tiempo o tapabocas, ¿de acuerdo? Vale, entonces, ¿cómo podemos detectar los casos? Es decir, ¿qué podemos hacer? Porque la empresa está un poco maniatada, es decir, no es tan sencillo. No todas las empresas tienen una prueba PCR o una prueba serológica para poder aplicar en la puerta. Y aparte la PCR tardaría 2 días, al menos las que estamos utilizando aquí en España, tardan 2 días al menos en llegar los resultados. Entonces, claro, no sería una medida tan eficiente y no están disponibles. De hecho, aquí el Estado, la administración pública, se las reserva en su mayoría las pruebas PCR. Y eso que ahora estamos haciendo millones de pruebas PCR. O sea, ya en este mes creo que hemos hecho cerca de 1 millón de pruebas en España. Pero no están disponibles en las empresas, ¿vale? Entonces, tenemos muy pocas herramientas. Entonces, tenemos 3 formas de saber más o menos, que sería realizar una prueba PCR, realizar una prueba de detección, un test rápido, una prueba serológica y por sintomatología. La sintomatología sí que es cierto que nos puede decir que está contagiado o no, puede ser otra cosa, pero por lo menos podemos ya actuar y por lo menos podemos, digamos, separar y hacer pruebas, ¿de acuerdo? Entonces, claro, tenemos estas 3 cosas. ¿Qué es lo que puede hacer esencialmente una empresa? Tomar la temperatura a la empresa, a la entrada, esencialmente. Todo lo demás son medidas preventivas, que sí, que se pueden hacer muchas, como estábamos comentando, tapabocas, mascarillas, distancia social, horarios, separación en turnos, teletrabajo. Aquí en España, por ejemplo, la mayoría de las personas que podían teletrabajar y que teletrabajaron en el confinamiento siguen teletrabajando. O sea, muy poca gente ha vuelto, o al menos se vuelve un día a la semana a la empresa, un día o 2 a la semana, como mucho, y el resto se sigue haciendo teletrabajo. Yo como psicólogo industrial, que es mi parte anterior también, creo que eso nos ayuda también a trabajar con más orden, con objetivos y sobre todo más orientados, ¿no? Pero en todo caso, la mayoría estamos teletrabajando, pero cuando se va es de las pocas armas que tenemos, ¿vale? Entonces, la pregunta sería, ¿es necesario tomar la temperatura en la entrada? Pues puede ser un síntoma, pero no es una prueba de que demuestre el contagio de la COVID, ¿no? Pero si tiene fiebre, la probabilidad de que tenga COVID es más alta. Entonces, ¿qué pasa? Que si detectamos una fiebre o una febrícula, deberíamos ahora, nosotros por ejemplo, ahora por protocolo, una persona que tenga fiebre puede ir prácticamente en lo que es empresa grande, si tiene servicio médico, cualquier servicio médico del trabajo, te puede hacer una prueba PCR.
¿vale? Entonces, ahora mismo, cualquiera que tiene síntomas, lo primero, no va a trabajar. Lo segundo, si va a trabajar y tiene fiebre y no se ha dado cuenta, se le manda a hacer una prueba PCR, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a partir de aquí, si una persona pudiera tener un positivo en COVID, deberíamos de tener al menos distintos niveles de actuación con los contactos de primer nivel y de segundo nivel. Y al menos los de primer nivel, y hablo un test PCR positivo, o sea, es decir, un positivo en COVID o incluso una persona con fiebre, si somos más exigentes. A los contactos de primer nivel ya podríamos actuar sobre ellos y decir, bueno, este tiene fiebre, pues a ver si va a haber más. ¿Quiénes son sus contactos de primer nivel? Vamos a por ellos, vamos a contactar con ellos y vamos a tratar de ver si también tienen algún síntoma o incluso, si es posible, hacerles una prueba, un test, para ver si son positivos o no. Pero en principio, la actuación suele ser, en la mayoría de las empresas, con fiebre en la entrada, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos si detectamos una persona con fiebre en la puerta? Que esto es un problema que se nos dio sobre la marcha y que había distintas actuaciones. Lo primero que nos encontramos, que al principio dices, hombre, pues habría que haberlo pensado un poquito, ¿no? Es que lo primero que se hizo a la hora de actuar fue poner a una persona al de seguridad y con una pistolita de estas termómetro y todo el mundo que pasaba, 37, fuera, 30. Entonces, claro, dices, oiga, fuera, no lo mande fuera, porque tendremos que saber con quién ha estado y si ha contagiado en días previos, que hemos dicho antes, Jesús ha dicho antes, muy bien, que hay unos días previos sin síntomas que se puede contagiar, ¿de acuerdo? Entonces, claro, eso es lo primero que nos encontramos. Decimos, no, ojo, que cuando lo ideal sería que cuando nosotros detectemos a alguien con temperatura, tendremos que al menos tomar nota de quién es y saber con quién ha estado, ¿de acuerdo? Para tratar de romper esa cadena de contagio, ¿de acuerdo? Porque si no, lo que se hacía es mandar a alguien a casa, luego llamaba, oye, que estoy en mi casa. ¿Y qué haces? Pues no lo sé, pues vete al médico. Entonces, era un poco, al principio fue un poco improvisado. Vale, entonces, tenemos opción que se vaya a casa, vale, no es la mejor. Le tendremos que, sobre todo hay que tomarle los datos, es decir, al menos identificarle y decir, a ver, y sobre todo mantener el control sobre la persona con fiebre, es decir, un seguimiento de esa persona. Si se ha hecho la prueba PCR, si es positivo o negativo, y si no se la ha hecho, pues si tiene los síntomas y cómo va, ¿de acuerdo? Pero ya aislada en su domicilio. Es decir, de hecho, aquí se ha pasado hay un cambio de mentalidad ahora mismo empresarial en España. Al principio, cuando estábamos todos confinados, en cuanto había un caso en una empresa, las grandes no, o sea, grandes para nosotros es más de 500, bueno, 200 aquí es una empresa ya muy grande también, pero lo que hacían las empresas de hasta 500 trabajadores, entre 100 y 500, es prácticamente, veían un caso, dos casos y prácticamente cerraban. Pero claro, ahora ya no cierra nadie, porque la crisis económica se nos está comiendo también por los pies. Entonces, claro, ahora la gente anda muy cuidadosa con, a ver, yo cauterizo, detecto, trabajo, pero no cierro, porque ya no puedo permitirme cerrar más. Entonces, ahora hay un cambio de mentalidad tremendo, que antes era, si hay uno, cerramos, ahora no, ahora hay uno, vamos a ver cómo podemos seguir trabajando, aunque sean las medidas extremadamente duras, porque ya no, la cosa ya no da para más. De hecho, aquí la situación económica ya está, bueno, está bastante mal, bastante mal. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Le tomamos los datos, mantenemos el control y ya depende de qué posibilidades tenga la empresa. Es decir, lo primero es que, lo veremos más adelante, me adelanto un poco, pero cuando se detecta una persona con fiebre, lo primero es aislarla un poquito. Es decir, si es posible que en la puerta, si no hay ninguna sala ni nada, pues que se aleje un poco, pero sobre todo darle una mascarilla, que si no lleva, que no contagie. Ahora la suerte que tenemos, por ejemplo, nosotros ahora ya en España es obligatorio en todos los sitios públicos y privados llevar una mascarilla todo el tiempo. Bien, entonces, claro, ya viene todo el mundo con mascarilla, entonces ya simplemente tenemos que mantener la distancia social, pero es anotar su DNI, su número de identificación y aislarlo. Si la empresa tiene servicio médico y lo quiere atender, entonces tendremos que llamar al servicio médico y que el servicio médico también se proteja a su vez. ¿Qué es lo que nos ha pasado también? En empresas ya muy grandes. Lo que ha pasado es que se requería un circuito doble para el personal con COVID para reconducir o con COVID, o posible sospechoso de COVID,
para reconducirle por una zona limpia, para una zona segura, ¿de acuerdo? Bueno, en este caso, los que iban por COVID, una zona sucia y la zona limpia sería la que va sin COVID. Entonces, claro, ahí si tienes un servicio médico, digamos que todas las medidas preventivas a tomar se amplían muchísimo por la protección de los profesionales médicos. Si se hace la prueba PCR en el propio centro de trabajo, también tienes que ir con todas las medidas de protección del sanitario y establecer, si es posible, un canal doble para las personas sospechosas de COVID, ¿vale? Entonces, pero en todo caso, mantener ese control, tomar los datos y a partir de ahí ya si se le puede hacer la prueba bien y si no, no, pues se le manda a casa y en principio en cuarentena hasta el resultado de la PCR, ¿de acuerdo? También es cierto que nos estamos encontrando que muchas veces la PCR no es tan fiable, da negativo y luego sí que da positivo. Entonces, bueno, pues esto a veces también falla, ¿vale? Pero bueno, pero desde luego es más fiable, ¿de acuerdo? Digamos que esto sería más o menos el sistema de adaptación. El protocolo para la atención en un circuito, pues proteger con mascarilla y guantes desechables para la persona que tenga con temperatura, la temperatura en la puerta, y establecer un sistema de toma automático o proporcional gel hidroalcohólico. Hay gente también, hay empresas que en vez de tener una persona con han puesto pues cámaras de detección de temperatura. Claro, ¿qué es lo que nos pasa después en la práctica? Nosotros ponemos un sistema, pita, vale, pero alguien lo tiene que atender entonces a esa persona. Porque claro, el sistema de detección de temperatura no detecta quién es la persona, solo detecta la temperatura que tiene. Bien, entonces, ¿qué pasaba? Que nosotros al principio, con nuestro software de gestión de los contagios, si estábamos anotando el número de identificación, el número de trabajador, el número de DNI aquí en España de cada uno, pues se acumulaba la gente y la gente protestaba. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que por lo menos la mayoría, en la gestión posterior, la mayoría de las empresas lo que hacen es anotar solo los que tienen fiebre, los que tienen fiebre o febrícula, ¿de acuerdo? Entregar inmediatamente la mascarilla a las personas que tengan fiebre y mantener la distancia de seguridad de 2 metros. Si es algo más, pues no hay problema. Y aislarlo. Entonces, establecer un espacio o sala de espera aislada en el caso de disponer de test o querer realizar una consulta médica. Y proteger con medidas especiales a los sanitarios si van a intervenir en la consulta o en traslados. ¿De acuerdo? Para sanitarios, pues lo que comentábamos antes, el tener un circuito de conducción de personas, los contactos de nivel 1 y nivel 2, y proteger con medidas a los sanitarios que vayan a actuar. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo detectado un caso y voy a atender a las... Claro, ahí ya hemos hablado de qué hago con este caso que detecto en la puerta o que detecto posteriormente dentro. Bien, pero claro, si yo voy a actuar sobre su cadena de contagio, sobre sus contactos, ¿dónde lo voy a hacer? Hay que planteárselo. ¿Lo voy a hacer dentro de la empresa o lo voy a hacer fuera de la empresa? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, porque al fin y al cabo, tenemos, si lo vamos a hacer dentro de la empresa, tendremos que establecer medidas preventivas para esos circuitos que hablábamos que se canalicen a través de ahí. Entonces, tendremos que establecer al menos en la consulta médica una serie de medidas de seguridad, ¿de acuerdo? Luego, en la práctica también es más sencillo. No estamos hablando de pasillos especiales, ni hospitales de campaña, ni nada, sino que normalmente las consultas médicas, no sé por qué, pero siempre hay una sala extra. Entonces, lo digo como gracia, pero es que nos hemos encontrado un montón. Entonces, en esa sala extra se limpia, se habilita y los de COVID van ahí y el resto van a la normal, ¿vale? Pero vamos, que si se ventila y luego se desinfecta, se puede hacer en la misma consulta, que tampoco la gente lo está haciendo de las dos formas, ¿vale? Bien, entonces, ¿cómo funciona el software y qué es lo que tiene este software, el que estamos utilizando nosotros? El Virus Control es un software que lo que te permite es conocer la cadena de contagio, conocer y consultar el estado de los trabajadores con respecto a la fiebre y al positivo o no del virus, y consultar y gestionar la probabilidad de riesgo en los lugares de trabajo o en las zonas de trabajo. Es decir, nosotros estamos relacionando el síntoma de la fiebre, los positivos, con las personas y con los espacios de trabajo. De forma que podamos saber, al relacionarlo con las personas, podemos conocer sus contactos,
Y al relacionarlo con los lugares de trabajo, indirectamente también sabremos sus contactos, porque han estado en el mismo espacio y, como ha comentado muy bien Jesús antes, el estar en el mismo espacio durante más de 45 minutos ya es lo que te empieza a dar una probabilidad más alta de contagio, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la idea, ¿de acuerdo? Que podamos tener algo visible, sobre todo muy visual, para actuar rápido, porque no es un software especialmente complejo no, es un software que nos permite, el objetivo principal es actuar muy rápido. Si ganamos 2 días y tenemos la RO que ha comentado Jesús antes, la tenemos por ejemplo en 1,5 o en 2, es que cada día que pase de espera, cada persona que esté contagiada va a contagiar a 1 o a 2 personas más, por lo que estamos hablando de un incremento exponencial de los casos, ¿vale? Y eso es, la idea es atajarlo. Entonces, ¿cómo gestionamos esto? Nosotros tenemos 3 vías de información en el software. Ahora lo veremos. Ahora mismo me voy a meter en el software en cuanto acabemos esto. Una, la temperatura en la entrada. Es decir, anotamos la temperatura de las personas que han dado fiebre o febrícula en la entrada. 2, segundo, mediante un cuestionario a los trabajadores. Es decir, damos la opción de que online, cualquier trabajador con su celular o en internet, pueda responder a sus cadenas de contagio, a con quién ha estado en contacto, con quién ha trabajado y con quién descansa, toma café o hace sus descansos habituales, ¿de acuerdo? Entonces, y la última entrada de datos es el administrador del software que hace las consultas, etcétera, etcétera, y ya puede ver muchísima más información. Entonces, bueno, esto como lo vamos a ver ahora, nos vamos a meter, voy a salir de aquí y vamos directamente a ver el software. Bien, este es el software. Es un software muy sencillo. Lo que nos permite, insisto, la ganancia de este software es la actuación rápida. Es decir, poder darle un clic. Una persona tiene fiebre a las 8 de la mañana en la entrada de la puerta del trabajo. A las 8:20 de la mañana puedo tener, o a las 8:10 de la mañana, puedo tener un listado de quiénes son sus contactos de primer nivel y de segundo nivel. ¿De acuerdo? Esos 20 minutos los tenemos que contrapesar con 2 días investigando con quién ha estado, con quién se ha reunido, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, tengo las 3 tomas de información. Voy a entrar por la última, que es la de administración, ¿vale? Entonces, el software lo que nos permite es ver una foto visual de cuáles son mis lugares de trabajo. Si veis aquí, sala principal, cafetería, sala de producción, sala Valladolid, prevencionar, sala de reuniones, sala de producción. Entonces, de aquí, si paso por encima, me dice Santiago de la Sota Pérez, trabajador ausente o sin permiso de entrada. Pues porque tenía, y pone aquí también, temperatura 38, es decir, a este se le ha mandado a casa. Marta Herranz, sin permiso de entrada, temperatura 37. Con permiso de entrada, sin permiso de entrada, trabajador. Entonces, en cada uno de los lugares incluso puedo pasar por encima para ver cuál es el estado de cada trabajador. Pero digamos que visualmente, digamos que si tengo a gente en morado o en rojo, ya puedo empezar a estar alerta porque es posible que haya habido alguna transmisión. ¿De acuerdo? Entonces, yo en esta transmisión lo que ya puedo es ver quién está en cada lugar de trabajo. Yo hago doble clic sobre el lugar de trabajo y veo el listado de estas personas y ya me puedo... Bueno, yo no tengo cargado aquí el teléfono porque no lo he metido, pero aquí tendría el listado de emails y teléfonos de cada una. Y aquí me da además, me relaciona ya de cada persona, como también tiene su, digamos, hay una pantallita de cada persona donde tengo la fiebre que ha tenido cada persona y si han hecho un test o no. Entonces, yo ya aquí me dice la probabilidad de contagiar y la probabilidad de ser contagiado. Es decir, si el simbolito del virus me diría qué probabilidad de contagiar tiene y la probabilidad de ser contagiado. Además, aquí me dice en rojo si ha dado fiebre y en verde si ha dado fiebre por debajo de 37 grados. Y aquí con los simbolitos del edificio de casa me dice si tiene permiso de entrada, si está en casa no, y si el edificio es que puede entrar en el trabajo. Que puede ser porque ha dado por un positivo, serológico PCR, o por fiebre, ¿vale? Eso dependerá del criterio que aplique la empresa. Entonces, con esto vería el estado de los lugares de trabajo.
Y por otro lado tendría el listado de trabajadores. Y cada uno me diría, pues lo he dicho, nivel alto de riesgo de contagio, nivel muy alto de riesgo de contagio. Y yo ya en cada trabajador puedo meterme para ver qué es lo que pasa. Es decir, a ver, Marta García Herrán, la primera, ¿no? Yo pincho sobre ella, entonces yo lo que veo es una gráfica de las últimas temperaturas que se le han tomado a esta persona y en este caso, pues mira, tenemos que dio un PCR positivo en el 5 de mayo, ¿vale? Pero en este caso ya pues no está presente en la empresa, ha vuelto a tener fiebre, pero imaginemos que tuviera ya la fiebre bien, pues ya podría volver a entrar en la empresa, ¿vale? Pero claro, aquí en esta pantalla del trabajador es donde veo su red primaria de contagios y su red secundaria de contagio. Es decir, ¿cuáles son los contactos de esta persona? Bien, entonces, ¿cómo puedo saber yo cómo llega esta información al software? Pues por dos vías. Una, o la mete el administrador. Dos, la mete el propio trabajador en un cuestionario online, ¿vale? El cuestionario online, lo que hace el trabajador es entrar con una clave genérica y luego se identifica con su número de usuario. En este caso nosotros metemos el DNI aquí en España, pero podría ser el número de trabajador o el que la empresa considere oportuno, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el cuestionario? Pues el cuestionario es este. Los trabajadores entran online, meten su número de identificación y seleccionan hasta 9 compañeros con los que se relaciona habitualmente por motivo de trabajo, 9 compañeros con los que te relacionas en las zonas de ocio, cafetería, cocina, si te has hecho algún test de COVID y demás. Y 6 lugares de la empresa donde sueles realizar tu trabajo habitual y 6 lugares que frecuentas de forma continuada. Así ya sé dónde puede haber, tengo información, mucha más información sobre dónde está el... Pero sobre todo, estas dos preguntas primeras son las que me dan su red de contactos. ¿De acuerdo? Entonces, claro, ahí es donde está la ganancia. Es decir, aquí ya puedo actuar mucho más rápidamente. Que igual se me puede haber escapado alguno porque el trabajador hizo el cuestionario hace 4 semanas y ha estado haciendo otras cosas y demás. Bien, pero podré actuar sobre el grueso de la probabilidad de contagio. Y entonces, Jesús decía lo de la estadística y yo también creo eso firmemente. Es decir, al final, si actuamos sobre el grueso, seguramente la probabilidad de que se extienda este virus va a ser muchísimo menor, ¿vale? Entonces, esta sería la entrada de información de los trabajadores. En la puerta, la persona que esté tomando la temperatura en la puerta accedería por este primer acceso y metiendo el código del trabajador anotaría, en este caso le mete, pues ponemos hoy que tiene 38 de fiebre y que no se le permite la entrada y lo guardamos. Entonces, la persona de la puerta solo tiene acceso a meter la temperatura y el código de ese trabajador. El trabajador tiene acceso al cuestionario y el administrador tiene acceso a todos. Vale. ¿Qué es lo que nos estamos encontrando? ¿Vale? Que hay un problema también de protección de datos. Son datos, claro, estamos almacenando si es COVID positivo o no. Entonces, claro, esto lo aconsejable, nosotros lo que tenemos es la estructura y el software. ¿Quién lo utiliza? Eso ya depende de la empresa y depende del país y de todo. Pero la cuestión es que si lo utiliza personal sanitario, no hay, ahí digamos que no hay ningún problema en ningún caso. Nosotros no nos hemos encontrado en ningún caso. O personal que no sea sanitario, pero autorizado dentro de un servicio sanitario, en este caso un administrativo que pudiera utilizar esto, en España se autoriza para tener este tipo de información. Por eso encriptamos la base de datos y demás. Y además, podemos desarrollar otras medidas de seguridad como la IP en concreto de la empresa para que solo puedan entrar desde la empresa, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Para proteger los datos más. Pero bueno, digamos que funciona así. Entonces, al final la conclusión es que lo que nos permite esto es, ver el estado o la situación del virus y de los síntomas o de algún síntoma dentro de la empresa, ver la relación de los trabajadores con quién han estado, cuáles son sus redes de contagio y ver los lugares de trabajo, quién ha estado contagiado, quién no, etcétera, etcétera. Aparte, digamos que el funcionamiento es bastante sencillo, es decir, que si yo, por ejemplo, lo primero que tendría que hacer es cargar la lista de trabajadores, ¿vale? Entonces yo vengo aquí, cargo una Excel, desde cualquier hoja Excel se carga la lista de trabajadores, se sube el archivo, se carga y a partir de aquí lo que tendría que hacer es dar de alta los lugares de trabajo, lugar pues bueno, MXT23 por ejemplo,
E incluso le podría poner un nivel de riesgo porque, pues yo qué sé, pues sea una sala pues muy confinada o lo que sea. Y a partir de aquí, lo que tengo que hacer es asignar esos trabajadores a los lugares de trabajo. ¿Cómo? Pues le doy aquí al botón de asignar, selecciono el trabajador selecciono el nuevo centro y a partir de aquí pues voy filtrando, puedo filtrarlos pues, yo qué sé, Álvaro. Vale, Álvaro Restret también está aquí. Bueno, puedo ir filtrando por distintas opciones y ya me iría configurando cada uno de los lugares de trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, es un sistema muy sencillito, lo que nos permite es simplemente tener ese control de, como también comentaba Jesús, que es de obligado cumplimiento, ¿no? Ese control de contagios y demás, y sobre todo lo que nos permite es la actuación rápida. No es un software que sea, como veis, es muy sencillo, o sea, lo que relaciona es 4 variables, pero por lo menos nos permite esa actuación rápida. Y a partir de ahí, por otro lado, en una vía paralela, irían todas las medidas preventivas que puedan aplicarse a una empresa, desde mascarillas y demás que hemos comentado, distancia social, etcétera, etcétera, turnos y demás. Entonces, bueno, yo creo que por mi parte he sido rápido, porque tampoco quería que se cargara mucho el tema, porque al final estamos dándole vueltas al mismo tema muchas veces y demás. Y si queréis, pues podemos abrir un turno de preguntas o los que nuestros compañeros moderadores, Angélica, Jesús y demás, nos comenten, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias por vuestra atención. Venga. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Ingeniero Jesús Martínez, ¿nos puede ayudar con el inicio de las respuestas a las preguntas? Por favor. Sí, ¿dónde las puedo ver? Están en el chat de la conferencia. Muy bien. Permítanme. Hay una pregunta que dice, ¿hay que medir con oxímetro al ingreso de la empresa? No sé, Diego, si tú la quieras contestar. Bueno, yo básicamente lo que agregaría es que en relación a esta pregunta, pues es que exactamente como lo comenta Diego, cada empresa determina el protocolo de ingreso, ¿no? Y determina las medidas. Acá, de este lado, hemos detectado, lo que yo he sabido es que hemos detectado pocos casos con fiebre, y esa era una de las preguntas consistentes, Diego, anteriormente, ¿no? Que pues la fiebre aquí no había sido un indicador pues relevante, ¿no? No habíamos encontrado tantos casos con fiebre y sí algunos otros casos con algunas otras sintomatologías. No sé si quieras comentar algo. Claro, a ver, nosotros, a ver, no, lo que normalmente se utiliza es el termómetro y la fiebre aquí ha sido un síntoma bastante abundante. Eso también depende un poco de la edad media y de la sintomatología, porque parece ser que cuanto más joven se es, más asintomático se es. Entonces, claro, aquí la edad media es más elevada y sí que ha habido bastantes casos de fiebre. En todo caso, es que es de las pocas sintomatologías, salvo que hagamos reconocimientos muy frecuentes, que podemos obtener de la COVID, al menos en la puerta. Es decir, porque después ya en las consultas médicas, sí, pero claro, eso nos hace aumentar la frecuencia de los reconocimientos médicos y de las consultas médicas. Nosotros aquí lo que se utiliza es termómetro, esencialmente, y todas las medidas y todos los protocolos dependerán de la empresa. Nosotros lo que hacemos es facilitar la herramienta, luego ya, y oír mucho y contar lo que ha ido bien y lo que ha ido mal, pero en principio esa es la que utilizamos habitualmente. Muy bien, gracias. Hay otra empresa que nos pregunta sobre una sustancia química para desinfección llamada Exmicroc. Como lo hemos comentado, como pueden ver, la principal forma de contagio tiene que ver con las personas, ¿no? Con estornudar, con toser, con estar sin el equipo de protección personal. Y aunque suma la parte de hacer la desinfección, déjenme decirles que las recomendaciones de desinfección vienen de otros virus. No se ha podido hacer todavía un estudio
contundente exclusivamente con este virus. Entonces, se han hecho estudios con otros virus similares, de SARS, y entonces esas medidas las han aplicado a esta. No sabemos todavía en realidad qué tanto se pueda transmitir así, pero yo les diría que es baja la transmisión, o lo que he escuchado a nivel internacional es que es baja. Entonces, nos debemos concentrar en la parte del contagio por las vías aéreas, ¿no? Como decía Diego, la parte de protección personal es relevante. Mira, un apunte sobre esto, pero ya más psicológico. Es decir, lo que sí que nos encontramos es, con respecto al cuestionario que he comentado aquí y que se cumple bastante, es que la gente está mucho más tranquila en su empresa y con mucho menos miedo si se desinfecta. Eso no quiere decir que se contagie más o menos, pero probablemente se contagiará un poco menos, pero sí que es cierto lo que dice Jesús, que habría que centrarse en la vía aérea, ¿no? Pero la gente psicológicamente está mucho más tranquila si se pasa la bayeta y el alcohol o el desinfectante con mayor frecuencia. Entonces, eso se podría considerar incluso una medida psicosocial. Pero bueno, simplemente como apunte, ¿eh? Sí. Nos preguntan la temperatura a un empleado en el software se puede hacer a través de una interfaz de alguna de estas cámaras modernas. Sí, se puede, pero nosotros no lo tenemos ni hay ningún software que lo tenga. De hecho, tampoco conocemos ningún otro software que tenga esto, pero se puede, pero y creo que no lo vamos a hacer, por una razón muy sencilla. Nosotros hace ya unos meses contactamos con 2 fabricantes de termómetros y tenían que abrir su software para darnos la temperatura, por lo que dijeron que no. Entonces, claro, si nosotros no podemos llegar a eso, es muy complicado. Y hay termómetros, cámaras termográficas que te detectan la temperatura que sí que guardan esa temperatura, pero le tenías que meter el número de identificación de ese trabajador o al menos el nombre del trabajador, por lo que estábamos en las mismas. Entonces, el trabajo que cuesta meter esa temperatura lo tenías que hacer aunque te lo pueda coger del USB, por lo que no hay ganancia en tiempo. Entonces, por eso no lo vamos a hacer, porque al final pero sí que es cierto que en unas empresas, lo que he comentado antes, se pasó de tomar la temperatura a todo el mundo y anotar la temperatura de todo el mundo a anotar solo las que daban febrícula o fiebre, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Por la acumulación. Pero no creo que vaya por ahí porque no hay una ganancia de tiempo ahí, porque el termómetro no identifica. Entonces, de alguna forma hay que meterle esos datos. Entonces, el meter ese número es el costo de tiempo de una forma u otra. Entonces, en principio no, y sobre todo porque no nos dieron el acceso. Aquí Diego Pamela Martínez nos refuerza lo que te comentaba, ¿no? Los casos positivos que hubo dentro de la empresa, ninguno presentó fiebre durante su proceso de enfermedad. Todos presentaron dolor de cabeza intenso, dolor muscular y un poco de tos. Claro, a ver, en este caso, nosotros, la actuación primaria de fiebre es una toma de información, entonces esa la podemos utilizar para empezar a romper la cadena de contagios si se da la fiebre, pero hay más síntomas y puede ser que no dé fiebre. Bien, si una persona va al consultorio médico y tiene una serie de síntomas compatibles con COVID, entonces lo que sí que se puede hacer es ir aquí en el software a la persona y realizarle la prueba o meter incluso que pueda tener fiebre o cambiarle el nivel de riesgo. Pero lo que no puede, lo que se podía tomar en la puerta como toma de información también rápida era esa, y por eso nos hemos centrado en eso, ¿eh? Porque luego ya es el médico el que tiene que decidir, o el personal sanitario el que tiene que decidir sobre estas cosas. Nosotros simplemente ponemos un sistema, no decidimos sobre él. Hay un comentario de Luis Eduardo Tapia en relación al oxímetro, que pues básicamente nos dice que es el nivel de oxígeno en sangre y que nos orienta sobre un problema respiratorio en evolución, pero que no es característico tampoco de COVID, totalmente, ¿no? Podría ser, pero no. Es un comentario. No sé si haya más preguntas, estas son las que tengo yo en el chat.
Diego, el licenciado nos preguntaba sobre la parte de ergonomía. Sí. No sé si quieras tomar la oportunidad para platicarnos un poquito también sobre ese software que tiene un poquito. El software de ergonomía. Bueno, a ver, nosotros tenemos la especialidad de ergonomía. Lo que ha dicho al principio es que explicara un poquito lo que era. Pues bueno, yo creo que la ergonomía aborda todos los problemas, sobre todo trastornos musculoesqueléticos, la probabilidad de trastornos musculoesqueléticos en la empresa. Y nosotros sí que es cierto que dentro de los software que tenemos, nosotros tenemos un software de evaluación de riesgos ergonómicos que es más que nada una plataforma de servicios. Es decir, es un software que evalúas con 21 metodologías ya, de movimientos repetidos, posturas forzadas, manipulación de cargas, empujes y arrastres, etcétera, pues con las metodologías RULA, REVA, OCRA, NIOS multitarea, SNUC y Cirielo, ISOs, normas ISOs, 11228, 226, etcétera. Entonces, y además en esa misma plataforma pues tenemos capacitaciones y vídeos sobre la temperatura. Bueno, si queréis lo puedo compartir un momento para que lo veáis, pero de hecho tenemos una webinar también programada para eso. Pero para que vean, vuelvo a compartir pantalla un segundito. En este software de ergonomía, adelantándome también un poquito, digamos que es un software que tiene empresas, centro de trabajo, puestos de trabajo, y a partir de aquí yo selecciono la metodología con la que voy a evaluar, ¿no? Entonces, si por ejemplo voy a evaluar posturas forzadas con REVA, en el puesto 3, pues lo único que tengo que hacer, esto está online, por lo que lo puedo hacer desde el mismo celular o desde cualquier sitio, ¿no?, que tenga conexión a internet. Yo lo único que tengo que hacer es, puedo hacerle un vídeo, voy con el móvil, pues selecciono los niveles de riesgo según la metodología, en este caso la metodología REVA, posturas del brazo, postura del antebrazo, postura de la muñeca, condicionales, tipo de agarre, luego grupo de postura de tronco y demás, y calcula. Pues me calcula, me hace las evaluaciones de riesgo, me genera los informes en Word. Es decir, al final es un software para evaluar y para gestionar también ergonomía dentro del trabajo, ¿de acuerdo? Y luego tiene ayudas pues con vídeos y demás, ¿no? Entonces, y con tutoriales de vídeo para cada metodología para dar esa capacitación en cada una de las metodologías. Entonces, es una plataforma que hemos pensado hace ya unos años y que de hecho está dando muy buen resultado, y que puede ser pues con movimientos repetidos. Y sobre todo, en el caso de México, incluye la NOM 36, transportar, levantar, el movimiento de cargas en equipo, y la NOM 36, de hecho tenemos muchos clientes también en México por eso. Pues como ya les sonará, tienen que aplicar esta norma hasta final de año, creo, o algo así. Y a partir de aquí, bueno, pues pueden hacer la evaluación, medidas preventivas, condiciones de trabajo, e ir evaluando pues con cada una de las métodos de evaluación de la norma, ¿vale? Entonces, en esto consiste, es un software también bastante sencillo, que te permite por lo menos tener una gestión de la ergonomía con la capacitación incluida. No me quiero extender mucho más tampoco en esto, pero vamos, más o menos en esto consiste, por lo que preguntaba al principio el licenciado. Ya tenemos algunas preguntas adicionales. Nos preguntan si hay probabilidad de contagio por contacto con el oxímetro. Pues volvemos a lo mismo, ¿no? Si se desinfecta una vez que se ha utilizado, no tendría por qué haber ninguna probabilidad de contagio. Hay una más, dice, si tenemos algún caso de COVID en la empresa, ¿estoy obligado a reportarlo? ¿Y a qué institución? ¿Con qué finalidad? Bueno, aquí recuerden que en la Ciudad de México ya es obligatorio reportar los casos de COVID positivos, ¿sí? En el Estado de México todavía no. Y bueno, sería interesante reportarlo porque finalmente pues forma parte de la estadística, ¿no? Eso nos ayuda a saber cómo se está controlando. En la Ciudad de México hay que reportarlo a Locatel, ¿sí? Y en el Estado de México pues todavía no es obligatorio. Pues no sé si hay alguna otra pregunta adicional, si no, le cedemos la palabra a Angélica, al licenciado. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias al psicólogo por esta excelente exposición.
Les recordamos a todos los asistentes que vamos a hacérselas llegar por correo electrónico al que registraron para asistir a esta reunión. Y también invitamos a nuestros expositores del día de hoy a que sigan con nosotros, ya que en un momento más les daremos el agradecimiento oficial. Ya estamos por concluir la reunión. Les haremos llegar toda la información también de los contactos de los expositores que hoy nos acompañaron. Y asimismo queremos invitarles a conectarse todos los martes al consultorio médico empresarial, en donde de manera virtual escucharemos un tema diferente cada martes. Este espacio fue creado para precisamente las empresas y sus trabajadores que puedan consultar directamente a expertos en la materia sobre dudas médicas o normatividad en materia de salud. Este consultorio médico empresarial está a su disposición todos los martes de manera permanente de 12 a 1 de la tarde, vía Zoom, sin costo alguno. La próxima semana tendremos el tema la diabetes y el COVID, temas de salud y normatividad. Les enviaremos un recordatorio por medio de los grupos de WhatsApp empresariales y a través de nuestras redes sociales. Queremos agradecer a los más de 250 asistentes que se conectaron el día de hoy a través de las 3 plataformas de manera simultánea, vía Zoom, Microsoft Teams y Facebook Live. Le agradezco a mi compañero de UNIDEM, el ingeniero Jesús Troya, por coordinar este esfuerzo de esta transmisión en las 3 plataformas. Les invitamos a que sigan utilizando los servicios de UNIDEM, como son gestión gratuita de sus permisos y licencias, mesas de trabajo con autoridades, bolsa de trabajo, promoción y vinculación, entre muchos otros, que con mucho gusto tendremos para ustedes. La unión hace la fuerza. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días aquí en México y muy buenas noches ya en España. Mi nombre es Angélica Quijano y siempre es un gusto saludarles. Cerramos esta reunión virtual con la entrega de reconocimientos a nuestros expositores y la clausura de esta reunión empresarial. Para ello presento al licenciado Manuel Bautista López, presidente de la Comisión de Seguridad de la Unión Industrial del Estado de México. Muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos. La Unión Industrial del Estado de México agradece a los 2 expositores su precisión, su conocimiento y dominio del tema. Francisco Cuevas, al principio de esta exposición, dijo que en España empezaron haciendo las cosas mal y ahora las están haciendo bien. Y yo agrego, y en el futuro las seguirán haciendo bien. En México empezamos a hacer las cosas mal, las estamos haciendo mal y en el futuro las seguiremos haciendo mal. Así es que esta plática, estos conocimientos son verdaderamente muy importantes. Yo en lo personal tengo un problema de exceso de información sobre el coronavirus y el COVID-19. Y tengo informaciones encontradas. Tengo un amigo que toma el dióxido de cloro como religión y otros que se asustan por su uso. Creo que esta exposición nos ha ubicado claramente a nosotros como personas y a las industrias. La Unión Industrial del Estado de México le expide un reconocimiento a Diego Gracia Camón, director en el tema Control de Enfermedades Contagiosas en la Empresa. Este reconocimiento está firmado por el maestro Francisco José Cuevas Dobarganes. También la Unión Industrial del Estado de México le expide un reconocimiento a José de Jesús Martínez Garza en la exposición del tema Control de Enfermedades Contagiosas de la Empresa, también firmado por el maestro José Cuevas Dobarganes. Estos están firmados en la hermosa ciudad de Catepec, el 27 de agosto del año 2020. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado. Gracias a todos. Buenas tardes. Gracias a todos. Gracias a todos. Un saludo. Gracias, psicólogo. Hasta pronto.
Hasta pronto. Hasta luego, Jesús, Diego, muchas gracias. A todos muy buenas tardes. Muchas gracias a ustedes.